Gracias por continuar con nosotros. Ya lo habíamos anunciado. Nos acompaña el ingeniero César Gutiérrez, expresidente de Petroperú. Hace un año estuvo con nosotros, apostó su reloj con Freddy Rosas a que el gasoducto no iba. Freddy Rosas se ha corrido de la apuesta porque parece que iba a perder el reloj. Gracias por estar con nosotros, ingeniero. Gracias Benjamín, gracias Cecilia por la invitación. Pues exactamente es un año. Un año. Y cuéntenos por qué estaba en Arequipa, ¿quién lo invitó? Como hace un año justamente, y cuando hice ese anuncio, me invitó al Colegio de Ingenieros, porque esta es la semana del Colegio de Ingenieros del capítulo de mecánicos electricistas, que le llaman semana capitular, que mañana termine y voy a ser expositor al cierre del evento. Entonces venía un día antes. Y justo el año pasado conversamos de que mi pronóstico era que el tubo no se iba a hacer, que era un discurso político, que era una promesa electoral que no podían cumplirla, ¿no? Y a un año de esa versión sigue con la misma posición. Y que, no, es que mira, hace un año era noviembre igual, y se decía, en enero empieza. Sí, en enero nunca empezó. Nunca empezó, pues entonces, y decían específicamente en enero del 2012, estamos terminando el 2012, y ahora ha salido el gobierno con un proyecto alternativo. ¿Ese es el proyecto alternativo? ¿Por qué salió ese proyecto alternativo? ¿Hay intereses atrás? ¿Por qué no saca así de la manga? Primero, el proyecto que ha promocionado Odebrecht, la verdad que no tenía ninguna justificación, o sea, económica. El gasoducto, digamos, el transandino, el que viene... Claro, así que venía, o sea, el gasoducto, un poco para que vean ustedes lo evidente, lo entiendan, era partida de Malvinas, que es Camisea, seguía una ruta por Quillabamba, Cusco, Puno, y tenía una derivación hacia Hilo, y eso venía a Arequipa y luego a Tacna. Entonces, ese gasoducto originalmente fue presupuestado por el concesionario en $1.300 millones, y luego subió cuando entra ahora a 6.000 millones. Eso es. Entonces, más inaccesible todo. Entonces, primero que decían, el promotor dijo, esto lo hago con mi dinero, no le pido nada al Estado, y por eso le dieron el derecho. Y luego lo que querían era que el Estado le pusiera el dinero. Una garantía de red principal, ¿no? Algo así. Pero no solo eso, querían el dinero en efectivo. O sea, querían un crédito puente para iniciar de $1.400 millones de los fondos del Estado. Entonces, ahí es donde viene la oposición del Ministerio de Economía, porque no tenía ninguna lógica, y salen el 28 de julio con un proyecto alternativo. Dicen, vamos a crear unos ductos de seguridad en los primeros 200 kilómetros de Camisea hacia Lima, que eso llega más o menos a la frontera de Cusco con Ayacucho. Tiene sentido económico eso, pero ese proyecto, y luego dicen, hagamos una especie de labor social que llama Cusco Puno, por supuesto Arequipa no está. Y como para congraciarse con Arequipa, porque hay un sentimiento culposo, decidieron prometer un ducto de Pisco a Arequipa que tiene menos sentido, porque el gas llega a Pisco, y si yo quiero hacer una planta, el agua en Pisco, pues ¿por qué no venía hasta Arequipa? Entonces, es un sentimiento culposo que empañó ese buen proyecto alternativo, y que eso te empañó. Tan es así, que el propio gobierno, que tiene una bancada en alianza con Perú Posible, y que pudo sacar voto mayoritario, no la aprobó en el Pleno, y ha regresado a comisiones. Entonces, es una situación en la cual se sigue hablando, se sigue prometiendo, se sigue diciendo, pero cada día con menos sentido, porque no tiene sentido económico, no hay quien. Entonces, el ministro, alguien lo calificó acá, es poco serio, por decirlo menos. Yo creo, yo creo que está engañando. Se está jugando con la fe pública. No es el primero que lo dice, acá traemos constantemente un especialista y dice lo mismo. Pero más que poco serio, poco técnico, porque si está dando unas razones técnicas el ingeniero César Gutiérrez, pues lamentablemente el ministro mismo no las conoce. Mira, si hubiera algo que juzgar a nosotros, que a veces nos indican, nos señalan, nos pasamos por el Poder Judicial años, esto es delito contra la fe pública, está jugando con la fe pública del pueblo de Arequipa. O sea, yo entiendo, se necesita gas, pero lamentablemente con esas promesas de tubo no se va a ver gas, porque no hay quien lo financie. Entonces, un proyecto alternativo que tiene en el Congreso el gobierno, pero para hacer regiones altoandinas y que es aplicable también a Arequipa, Moquegua, pero no ha sido pensado así, es la masificación con gas virtual. Eso funciona, que consiste en traer gas en camiones, como comprimido o licuefactado. Eso funciona, eso son cosas que se pasan con el ferrocarril. Claro, entonces $25 millones, $30 millones, eso funciona. Y con eso vamos creando una cultura de gas, Arequipa tendría gas, y bueno, vamos discutiendo pues si crece bien el consumo y se construye un gasoducto. Lo más factible el gas virtual, eso sí podría ser. Ahora, correcto. Si es que tenemos tanto gas, si es que es negocio hacer una petroquímica, tendría que venir la inversión. En sentido contrario, si no hay la inversión, es que no hay el gas suficiente y no es negocio hacer la petroquímica. Es que para empezar, la petroquímica es una falacia.
O sea, la petroquímica en Perú tenía sentido hacia el año 2007-2008, cuando el gas era escaso en Estados Unidos. Las petroquímicas, para que sean competitivas, tienen que tener un tamaño mínimo. Claro. Y ese tamaño mínimo, con la tercera parte de la producción, abastece 100% del mercado peruano, 2/3 exportación. Y el mercado natural es Estados Unidos, es decir, yo una planta para exportar a Estados Unidos aprovechando gas. Y Estados Unidos se acaba de encontrar unas reservas fabulosas. Entonces, si tengo el gas en Estados Unidos, que es más barato que en el Perú, y tengo la demanda ya del producto petroquímico, ¿para qué voy a hacer pues petroquímica en Latinoamérica? No dicen que para Asia, para mandarla a Corea. Bueno, pero es que es más, con la misma razón, si estamos en la zona pacífica, pues las petroquímicas con gas barato en los Estados Unidos están también en la costa oeste. Y pueden ir perfectamente a Asia, tiene mayores volúmenes y la economía de escala pueden competir en Asia. Entonces, no lo vengan a engañar. Lo que el tema fundamental era, yo me creo una falacia de consumo para justificar un tubo. Correcto, completamente de acuerdo. Ya, está bien, el ministro, por decirlo, es un mecedor o es poco técnico o qué sé yo, pero está hablando políticamente. Pero las autoridades locales, regionales, deberían tener ese conocimiento mínimo y saber que estamos siendo engañados. Pero como que le hacen el tundete al ministro, pues siguen con el mismo, o sea, siguen haciendo creer a la gente lo mismo. Se creó una corriente de opinión como si esto fuera una realidad. Yo entiendo, a veces la autoridad también dice, pues este funcionario público, a veces no es fácil dirigirse cuando estamos después que se ha comprado una verdad al público, desandar los pasos. Y además es una promesa presidencial. Claro, entonces lo que corresponde es si me equivoqué, pues, me equivoqué, vamos a desandar los pasos y vamos a buscar una solución. Empecemos con el gas virtual, se crea la demanda y después construyamos tubos. Pero tenemos que sincerar el discurso. Yo creo que hay mucha vergüenza, temor de sincerar, que dirá la gente. Yo creo que cuando la gente será la verdad, la gente entiende. Es mejor, ¿cierto? Por supuesto. Y eso, por más dura que sea, la verdad es siempre preferible. Y eso lamentablemente no se está haciendo. Ahora, entonces ya empiezan las dudas, porque empieza una duda y todo empieza a desmoronarse. La provincia de la Convención ayer anunciaba una huelga en demanda de la construcción de una planta de fraccionamiento. Tampoco la van a hacer. Claro, es que una planta, para que se entienda, ¿no? El gas en Camisea o en esa zona sale gas con líquidos. El líquido es propano-butano, que es el gas líquido de petróleo que viene en balones. Entonces, para sacar yo propano-butano, el líquido lo comienzo a fraccionar. Es una planta de fraccionamiento. Pero por eso hay tamaño de planta mínimos. Y la tamaño de planta mínimo es una planta de 80.000 barriles diarios. Ese es casi el consumo nacional. Entonces, no podemos o sea, también han engañado a la gente de la Convención. Eso quiere decir que ni con tubos ni con camiones todavía no vamos a tener gas. No, pero a la Convención, mira, también nos han engañado a los representantes de la Convención. ¿Y cómo fue esa promesa, Benjamín? Esa promesa que le herede este gobierno, esa promesa en el gobierno anterior. O sea, el ministro Sánchez del gobierno de Alan García fue a la Convención cuando le reclamaban no exportación con todo el derecho. Y estos prometieron lo que no pueden cumplir, una termoeléctrica en Quillabamba, una planta de fraccionamiento, un gasoducto. Eso fue. Se prometieron todo. Pero por supuesto, y firmaron. Y gente ligada a la izquierda se creyó el tema. Entonces no había los elementos de juicio. Hoy día, después, esta gente ligada a la izquierda ha venido a apoyar el gasoducto sur de Cunto, pensando que el Estado le va a regalar la plata a los 1.400 millones de dólares. No, pues, por favor. Y la sigue apoyando. Hace poco estábamos con un representante del MAS, del flamante MAS, y él aseguraba que no, que sí era viable, que podía salir, y hablaba de reservas, de trillones. Mira, la reserva es un tema en discusión, pero vamos a suponer que las hay, para no discutir si hay, no hay, es otro tema largo. Ya, si la hay, si se puede construir el tubo, si es viable, de una vez, pues, ¿dónde están los consumidores que me firmen un contrato, como se hizo en Lima cuando venía acá, y se dice, yo te firmo un contrato, el día que llega, yo te compro. Yo quiero ver el consumidor que le firme un contrato de compromiso de compra cuando llegue el gas. No. Pero bueno, siempre queda la posibilidad de quemarlo para generar electricidad. Hagamos una pausa, por favor, y vamos a regresar con este tema.